Vamos a seguir con este tema. Integralia es la empresa que dirige, el despacho que dirige Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del entonces CIFE a principios de este siglo. ¿Sí? Pues tiene la empresa, el despacho Integralia, y acaba de dar a conocer los 10 riesgos políticos para este año. Hasta me da miedo entrevistar a Luis Carlos Ugalde. Pero primero, Luis Carlos, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te quiero preguntar sobre la propuesta del presidente López Obrador, el anuncio que ya hizo hoy, de que el día 5 va a presentar sus reformas al Poder Judicial, a pensiones, al salario mínimo, a la reforma electoral, dijo también. ¿Tienes un primer comentario sobre esto? Por supuesto que lo tengo. Justo nuestro reporte de 10 riesgos que se publicó hace 3 días hace este énfasis de que lo que está en juego este año en la elección mexicana no es quién va a cocinar los próximos 6 años, sino la arquitectura política y económica del país por los próximos 30 años. Y lo que el presidente hoy propuso, sobre todo en el tema judicial de la reforma a la Corte y la reforma al INE, claramente modificarían sustancialmente la naturaleza de la democracia mexicana. Nuestra democracia, Joaquín, tiene enormes deficiencias y ha sido un proceso a veces zigzagueante, errático, pero acumulativo de los últimos 30 años. Y esta propuesta de politizar a la Corte y de cambiar la naturaleza del INE, claramente nos dejaría sin el contrapeso del Poder Judicial y sin la capacidad de tener una institución que organice elecciones confiables. Lo que el presidente quiere hacer son dos cosas. Una es campaña activa a favor del voto masivo por Morena, el llamado Plan C. Y esta propuesta le va a permitir en los próximos 3, 4 meses hablar a favor de estas reformas, decir que se requiere el voto de la gente y ser el vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum. El jefe. Por otra parte, si obtiene los votos, López Obrador va a hacer estas reformas en el último mes de su mandato, en septiembre. López Obrador no va a ser como Peña Nieto, que se fue 5 meses antes a descansar, ni como otros presidentes que gradualmente van bajando el volumen de su administración para dar pie a la sucesión. Él va a estar hasta el último día de manera muy activa para garantizar su legado. De tal forma que lo que quiere en el fondo es dejar la mesa servida a la sucesora, sea Xóchitl o sea Sheinbaum. De tal forma que la nueva persona que ocupe la titularidad del gobierno se vea de repente ya con una conformación política diferente, y esto me parece que significa el mayor riesgo político del país en este año, sin duda. A ver, Luis Carlos, tú fuiste presidente del IFE, el INE. Hasta donde yo recuerdo, cuando empieza el periodo electoral no se puede hacer ninguna reforma electoral, ¿es correcto? Es correcto. Y entonces, ¿cómo de hecho, anuncia? 3 meses antes de que empiece no se puede hacer, y eso ocurrió el año pasado. Pero lo que el presidente no quiere hacer esa reforma en los próximos meses. El presidente quiere hacer propaganda y posteriormente, si obtiene los votos ya que haya acabado el proceso electoral, en septiembre, llevar a cabo esta modificación. De tal forma que tiene tiempo para hacerla, no lo va a hacer durante el proceso electoral, sino una vez que éste haya concluido. Ahora dime, ¿cuáles son los 10 puntos de peligro? Me da miedo hacerte esta pregunta, decía hace un momento Carlos Ugalde, además en viernes, pero pues hay que enfrentar las cosas. ¿Cuáles son los 10 puntos de peligro que ves para este año? Mira, el primero es la captura de la Corte, que ya comentamos, Sí. y aquí hay un problema mayor, que es que aunque no tuviera los números Morena para tener la mayoría calificada, y nosotros en Integralia vemos que es muy difícil que el oficialismo pueda obtener una mayoría calificada, el hecho es que a través del nombramiento de un ministro adicional que ocurrirá a fines de este año, En diciembre. el gobierno podría apropiarse de la Corte. ¿Por qué, Joaquín? Porque en este momento hay 3 ministras que presuntamente son parte de la influencia del gobierno, sobre todo Lenia Batres, pero las otras 2, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, han mostrado sistemáticamente votar para proteger los intereses del gobierno. Si Sheinbaum gana la presidencia y es capaz de usar la misma ruta de López Obrador con Lenia Batres, de mandar una terna, se la rechazan, manda otra terna, se la rechazan, finalmente Sheinbaum designa a la ministra o ministro que ella quiera.
Si eso ocurre y nombra a alguien afín, claramente el gobierno tendría 4 votos de 11 y esos 4 votos son suficientes para impedir la mayoría mínima de 8 que se requieren para declarar leyes inconstitucionales. Y ese mecanismo de defensa que tienen las empresas, los particulares, los individuos, dejaría de existir y claramente esa sería una captura. Es decir, parece que si gana Morena la presidencia con o sin mayoría calificada, la captura de la Corte es uno de los mayores riesgos que vemos este año. Así es. El segundo riesgo es el tema del INE, el tema de los órganos autónomos, que claramente López Obrador y Sheinbaum han manifestado interés en desmantelar este sistema de contrapesos que ellos llaman que es una burocracia dorada. El tercer tema muy importante, Joaquín, que no es de este gobierno, sino que se ha gestado en los últimos 20 años, es el tema del crimen organizado que aprovecha las elecciones para expandir sus tentáculos territoriales. Ojo, ya no es el problema de las atrocidades, las masacres, que son un problema, por supuesto, ya no es el tema de los homicidios, aquí es un tema del control territorial e incluso, yo te diría algo más, la rectoría económica que en ocasiones ejercen grupos del crimen organizado en algunas zonas del país, en donde ya no solamente controlan la policía municipal, las rutas de trasiego, sino cada vez más regulan la venta de cerveza, de cigarros, son constructores de obra pública, son los únicos vendedores de materiales de construcción, piden derecho de piso al propio gobierno local. Esto se acrecienta en época electoral. Hay muchas regiones del país que si tú quieres ser candidato a regidor o a presidente municipal tienes que pedir permiso. Y este es un problema que nos está llevando a poner en riesgo la sobrevivencia del Estado democrático. Y es un elefante blanco, Joaquín, del cual nadie habla. Todos hablan de los ejecutados, de las atrocidades, pero este que es el sometimiento silencioso de territorios del país, a veces de manera entusiasta por las poblaciones, a veces de manera resignada, es una realidad que nosotros detectamos como un riesgo. El cuarto riesgo que detectamos es la militarización del país, que se va a mantener, se va a continuar. A lo mejor el nuevo gobierno puede graduarla, puede bajarle el volumen, pero el nivel de presupuesto de las Fuerzas Armadas, su empoderamiento político, sus funciones que antes llevaban a cabo civiles son tan amplias que este es un riesgo por 2 razones. Uno, porque no se resuelve el tema de la inseguridad con una Guardia Nacional militarizada. Y segundo, porque estamos gestando la corrupción desde adentro de las Fuerzas Armadas. El quinto riesgo, Joaquín, que detectamos es Donald Trump. Donald Trump no solo es un riesgo para México, es un riesgo para la civilización del planeta. Es probablemente el mayor riesgo que enfrentamos como humanidad desde el surgimiento de Hitler en los años 30 del siglo XX, y no estoy haciendo una exageración retórica, estoy diciéndolo desde el punto de vista histórico. Es la mayor amenaza para la civilización, el mundo occidental, la democracia liberal. Y esto para México va a significar dolores de cabeza, amenazas comerciales, amenazas militares, temas de migración, el tema del fentanilo. Va a ser un dolor de cabeza para México si eso se materializa. El sexto riesgo que detectamos son leyes sorpresivas que afecten el clima de negocios. Por ejemplo, el tema de las pensiones es un tema que nadie traía en el radar y que el presidente lo puso por razones electorales en la mesa. Hay preocupación de dónde vas a fondear salarios al 100% de jubilación. Está el tema del salario mínimo. Y estas reformas sorpresivas pueden claramente ser un riesgo para la economía. El séptimo riesgo que detectamos son conflictos postelectorales. Claramente, en caso de que gane la candidata oficial Sheinbaum, va a haber tal nivel de agravio para la oposición que probablemente no estén dispuestos a alzarle a la mano. ¿Por qué? Porque el presidente se ha entrometido, ha habido una campaña anticipada, gastos excesivos, y eso va a forzar a que la oposición se niegue a aceptar ese resultado. Por otra parte, si ganara la oposición, el presidente va a rechazar el resultado. Entonces,
hay el riesgo de que tengamos un verano litigioso en materia electoral y eso puede generar nerviosismo. El octavo riesgo es que el nuevo gobierno que toma posesión el 1 de octubre no ajuste fiscalmente el déficit. Este gobierno en 2024 propuso un déficit del doble del año pasado, de 2,3% pasamos a 5,2%. Y el gobierno dijo que la próxima administración en 2025 iba a reducir el déficit a la mitad nuevamente para que no hubiera nerviosismo de los mercados. Sin embargo, nosotros en Integralia vemos difícil que un nuevo gobierno quiera reducir el gasto en el primer año de gobierno, y si entonces el gobierno mantiene un déficit fiscal de más del 5%, va a empezar a haber temor de la salud fiscal en México. El noveno riesgo, penúltimo riesgo, es la corrupción. Sentimos que esta es una de las promesas que no se han cumplido por parte del gobierno, y además en año electoral con campañas tan caras, donde terminan gobiernos, el incentivo para que aumente la corrupción cuando además no hay controles, es un problema que afecta a los negocios, distorsiona el funcionamiento de los gobiernos en todo el país. Y finalmente, el 10º riesgo. Si gana el oficialismo y pierde la oposición, va a haber una sensación de orfandad en la oposición, y ese sentido de orfandad es el mejor caldo de cultivo para el transfugismo, que consiste básicamente en que aquellos diputados de oposición que se quedan en una situación como de ¿y ahora qué hago aquí en este bar que ya no tiene cerveza? Mejor me paso al de enfrente que vende cerveza y regala tequila. Y el transfugismo puede debilitar a la oposición, y creo que para una democracia lo mejor siempre es que haya balance. Y esa orfandad política puede debilitar aún más el sistema de partidos y fortalecer una hegemonía. Y esos son, grosso modo, los 10 riesgos que presentó Integralia esta semana. Coincido en los 10 puntos que has expuesto, Luis Carlos. Agregaría uno, si me permites, que de ganar el oficialismo tenga la mayoría calificada en el Congreso. Sin duda, ese es un riesgo que puede derivar en la captura de la Corte, la desaparición del INE, entre otros. Ahora, quiero también decir que a la par de estos riesgos, nosotros somos una empresa de riesgo político porque a nuestros clientes les interesa saber dónde están los problemas de operación de empresas e inversiones, pero a la par hay que decirlo, este país, cuando tú lo ves comparativamente en la región, se ve bien, hay un gran apetito, hay la creencia de que la economía va como una locomotora, de que hay grandes oportunidades, o sea, hay un gran entusiasmo, y además los consumidores están en un récord de confianza en la economía, el ánimo social es bueno. Entonces hay que decir eso para que no parezca que somos parte de la industria del catastrofismo. Hay un país que luce bien, que tiene muchas expectativas de crecimiento, y la gente afuera en las calles, mayormente un 60% está optimista. Pero por otra parte está estos riesgos que señalo, que pueden ser muy peligrosos para el futuro político y democrático del país. Gracias, Luis Carlos. Te aprecio mucho. Gracias, Joaquín, que me hayas aceptado esta llamada, y te mando un saludo. Feliz año. Muy buenas tardes, igualmente, Joaquín. Buenas tardes, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, con los 10 riesgos que apunta que él ve posibles para este año de 2024. Posibles.